Bueno, estamos ya en contacto directo en esta mañana, en este editorial. Como siempre, el editorial empieza de atrás para adelante, Se equivoca Javier Milei, se equivoca este gobierno absolutamente, y esto me parece importante decirlo, es un gobierno que le importa muy poco los valores nacionales de desarrollo productivo y de mano de obra que implica ese desarrollo productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy simple. Le importa muy poco al trabajador argentino. Porque el concepto de Milei, el que viene a destruir el Estado Nacional, el que viene a entregar de alguna manera la soberanía que tiene que ver con el trabajo de los argentinos y que tiene que ver con los recursos que generan los argentinos, es lo que hace que hoy esté colocando nuevamente este mamarracho de querer cercenar los derechos de los trabajadores en el reclamo constitucional de sus derechos. Para decirlo de otra manera, Milei, te equivocás, y te equivocás feo, porque la idea de, destruir al Estado Nacional no implica destruir a los trabajadores argentinos, aunque lleva implícito eso. Yo siempre le digo que es muy vetusto lo de Milei, es muy vetusto lo de este gobierno, que arranca, si usted quiere, con el virreinato del Río de la Plata, arranca, si usted quiere, con las invasiones inglesas, arranca, si usted quiere, con la entrega de aquel embajador que era Braden. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad la idea de Milei es la idea de un trabajador que tenga mano de obra en la Argentina barata, como en China, como en la India. Es decir, si la idea es entregar al país a la importación de productos manufacturados en otro país, si la dependencia implica depender del trabajo de otros que no son los argentinos, esto es cercenar los derechos, esto es vulnerar nuestra necesidad de que el trabajo argentino sea quien nos identifique como desarrollo productivo. Y esto Milei no lo permite. A esto Milei le da por donde usted ya sabe. ¿Por qué le digo esto? Porque, volviendo al virreinato, dependíamos de España, ¿se acuerda? En el virreinato del Río de la Plata. Después, las invasiones inglesas, porque dependíamos de alguna manera de aquellos que pensaban que Inglaterra era la salvación. ¿Y se acuerda cuando empezamos a depender de los Estados Unidos? Digo, la época de Braden. La consigna de 1946 de las elecciones fue Braden o Perón. Era el embajador de Estados Unidos, no era la oposición, no era un partido o un frente electoral, era el embajador de los Estados Unidos. Por eso me parece importante que en este concepto que vamos teniendo todos, sobre todo de lo que implica la soberanía nacional, vayamos entendiendo que fundamentalmente la soberanía se va a hacer base sólida si la clase trabajadora, organizada o no organizada, porque hay una gran cantidad de informales, pueden volver a ser dignos. Para la dignidad no tiene que haber transferencia de recursos, para la dignidad no tiene que haber transferencia de los sectores asalariados a los sectores concentrados de la economía argentina, pero eso es el gobierno de Milei. Lo fue anteriormente con Carlos Saúl Menem, ¿se acuerda? Con su neoliberalismo, lo fue después con De la Rúa, lo fue siempre con Cavallo, lo fue siempre con la dictadura militar. Por eso es importante ir colocando el acento, sobre todo de este editorial, en lo que creemos básicamente va a ser la necesidad imperiosa de volver al sentido nacional de pertenencia. Quería compartir con usted estos minutitos. Sé que estamos teniendo algún problemita con la transmisión por Facebook. Espero que después se pueda solucionar en la grabación. Por lo menos vamos a colocar la grabación de lo que estamos transmitiendo. Pero no querer de alguna manera salirme de ese eje central, que es el eje en donde apostamos fundamentalmente al desarrollo productivo de la industria nacional. Defender la industria nacional es defender al trabajador argentino, y esto me parece que marca a las claras por qué lo de Milei no va a prosperar, por qué lo de Milei es un mamarracho que la justicia laboral va a condenar, no permitiéndolo, obviamente, y por qué nosotros de alguna manera también tenemos que ser ese foco de resistencia. Un foco de resistencia
que apunte fundamentalmente, inexorablemente, a tener el pronunciamiento de una clase trabajadora en la calle, al tener el pronunciamiento de una clase trabajadora que dignifique al trabajador a través de la mano de obra ocupada o de la estabilidad laboral. Derechos que hay que pelearlos nuevamente, derechos que hay que conquistarlos nuevamente. Tierra de Fuego es el ejemplo. Es una comunidad que se levanta fundamentalmente para defender los derechos del trabajador fueguino, que se levanta para defender la dignidad de un pueblo que se hizo a base del trabajo genuino y nacional fundamentalmente. Por eso, en este pequeño editorial de reflexión, no va a prosperar, no tengan la menor duda que no va a prosperar este mamarracho de decreto de necesidad de urgencia, lo que fuere, no va a prosperar. Pero sí tiene que prosperar la resistencia de la clase trabajadora organizada, y sobre todo organizada. Hay más de 6 millones de trabajadores informales en la República Argentina. Bueno, es fundamental que ahora prospere la clase obrera organizada. Y cuando decimos la clase obrera organizada estamos diciendo el compromiso que tiene que tener fundamentalmente la CGT, que es la raíz madre de los trabajadores organizados. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene. La idea es que vayamos avanzando fundamentalmente en esta necesidad de darnos respuestas colectivas. Si algo nos dejó ese éxito que es El Eternauta, pero de una vieja historieta de Oesterheld creada ya por 1957, es que somos un ser colectivo. Y ese ser colectivo necesita de una respuesta colectiva. No hay otra forma de resistir que no sea colectivamente. Por eso lamento decirle a Milei que no va a prosperar la quita de derechos a los trabajadores, pero sí puede llegar a prosperar la idea de destrucción del Estado Nacional. Depende de nosotros, básicamente. Depende de usted. Depende de todos nosotros si creemos en un ser colectivo. Nos reencontramos, esto es importante, jueves que viene con otro editorial. Vamos a ver si podemos replicar esto a pesar de las interferencias que ha habido, a lo mejor técnicas con la conexión. Nos reencontramos,